Hola a todos y a todas, mi nombre es María González Blanco y en colaboración con Stephanie Sanabria, Silvana Longueira y Marcos Pequeño hemos realizado la comunicación que os voy a presentar a continuación y que lleva por título La Universidad y entidades del tercer sector en la formación de profesionales, el caso del proyecto Odiseia. En este trabajo se presentan algunos de los resultados preliminares del proyecto Odiseia, liderado por la entidad Ecos del Sur en colaboración con el Grupo de Investigación Terceira Xeración de la Universidade de Santiago de Compostela y financiado por Cooperación Galega. La finalidad principal de esta investigación es conocer la percepción de los y las futuras profesionales de la educación y los defensores de los derechos educativos sobre el impacto de las narrativas discriminatorias y de odio. En este sentido, el principal objetivo se focaliza en reducir la polarización que conduce a una ruptura de la cohesión social y de las actitudes escépticas en torno a la Agenda 2030, especialmente los ODS de inclusión e igualdad. El proyecto Odiseia opera entre la intersección entre derechos humanos, las narrativas y tecnologías y especialmente las inteligencias artificiales y la realidad virtual, de modo que se puedan abrir nuevas conversaciones que ayuden a la comunidad desde la participación. Entre sus principales acciones se encuentran diversas formaciones que se dirigen a la ciudadanía, a los técnicos y técnicas y profesionales de sectores clave, así como laboratorios de narrativa migrante y experiencias de sensibilización mediante las tecnologías, con el fin de promover la inclusión social, los derechos humanos y la atención a colectivos vulnerables como son las personas migrantes. El proyecto Odiseia tiene dos líneas de trabajo principales que se focalizan en trabajar con el alumnado sobre conceptos como la desinformación, la infodemia, los discursos de odio o la Agenda 2030. En relación con la metodología, en la primera parte lo que se hizo fue un análisis y una búsqueda documental de diversas fuentes especializadas, se diseñó y se aplicó un cuestionario y se recopilaron una serie de datos, con el fin de analizar la percepción del alumnado sobre los términos examinados y extraer una serie de conclusiones. En segundo lugar, también se llevó a cabo un proyecto de APS para trabajar con el alumnado de los grados de Pedagogía y de Educación Social. En lo que respecta al conocimiento de los conceptos relacionados con el estudio, se destaca que el alumnado universitario tiene un escaso conocimiento con los términos que vertebran el proyecto, como son, por ejemplo, la desinformación, la infodemia o la Agenda 2030. De forma específica, en el caso de la Agenda 2030, se constata que el alumnado no tiene una apropiación ni una familiarización con la misma. Si es un concepto que les suena, pero no entienden el motivo de su implementación y cuáles son sus objetivos. Siguiendo con el abordaje de los conceptos del proyecto, los términos que mayor inclusión y presencia tienen son los derechos humanos y la igualdad de género. Sobre los fenómenos y las situaciones del contexto que afectan a su entorno y a sus vidas, se reflejan los resultados que el alumnado reconoce las problemáticas pero sin cuestionárselas. Dentro de los planes de estudios, los términos que mayor presencia y abordaje tienen en las materias son la Agenda 2030 y el enfoque de género, mientras que los que menos presencia tienen son la infodemia, los discursos de odio y las narrativas alternativas. En lo que respecta al proyecto de aprendizaje-servicio realizado en 3 de las materias del grado de Pedagogía y de Educación Social con el alumnado de primer y tercer curso, se constata que se ha incrementado su grado de sensibilización respecto a las temáticas abordadas, se ha incrementado también su interés, su pensamiento crítico y se han desarrollado determinadas competencias como la sostenibilidad, la colaboración, etc. Como consideraciones finales, se han identificado una serie de términos que son los que menos se abordan y los que menos están incluidos dentro de las materias según la visión del alumnado. Entre ellos, por ejemplo, la infodemia, la desinformación o los discursos de odio. En cuanto a las problemáticas, el alumnado sí las reconoce, las grandes problemáticas y fenómenos globales, aunque sin cuestionárselas demasiado. También se constata que predomina un aprendizaje más teórico que práctico y que falta el desarrollo de una educación que sea crítica y reflexiva. Muchas gracias.
Gracias a todos y a todas por vuestra atención.